en que envía el mensaje, que uno es de manera personal, de manera, en cuanto al uso total de lo que es la lengua oral y escrita, y el otro se basa de herramientas que han sido creadas por el hombre para la comunicación. Entonces vienen diferentes formas en que podemos nosotros expresar lo que queremos comunicar. Y las utilizamos de manera cotidiana, que ese es el punto más importante, ver cómo las asociamos con lo que hacemos nosotros día a día. ¿Vale? Vamos a pasar entonces con lo que son los tipos de comunicación. ¿Vale? Los tipos de comunicación, que nos menciona algunas diferentes y que quizá las identificamos por la manera en que las empleamos de alguna u otra manera. Nos dice el 5.4 tipos de durante una conversación el mensaje se puede dar de manera unilateral y bilateral, ¿sale? Es como cuando transmitimos información y cuando se lleva a cabo la comunicación. Obviamente, la diferencia es cuando tenemos una respuesta. Es lo que hace la diferencia entre comunicación e información. Y lo mismo sucede con la información unilateral y bilateral. Perdón, Luciana, ¿nos puede leer, por favor? Comunicación unilateral. Hoy, Miss, ¿en qué página es? Página 20. ¿La qué? ¿La unilateral? Sí, Ah, comunicación unilateral. Se conoce también como unidireccional. Se da cuando la persona solo se limita a recibir el mensaje emitido por otra persona. Generalmente es utilizado en los medios de comunicación como televisión, radio, cine, periódicos, entre otros. perdón. Jesús, ¿nos puede leer la bilateral, por favor? Sí, por favor. Sí, sí, lo escucho, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Entonces vemos la diferencia entre una y otra, que cómo es que este, perdón, le dije unilateral y ya la había leído, Lucía. Es la comunicación bilateral. Valeria, por favor. No me equivoqué ahí. Comunicación bilateral, llamada también bidireccional, es la que ocurre cuando el emisor y el receptor comparten mensajes, intercambiando roles constantemente, es decir, existe reciprocidad en el acto comunicativo. Gracias. Ahora sí vemos la diferencia entre uno y otro, de qué manera se da. Por ejemplo, nos menciona la unilateral, televisión, radio, cine, periódicos y los medios masivos que conocemos, ¿sí? En cuanto a la transmisión de información, porque solo nos la envía, no acepta ni espera respuesta, simplemente nos hace referencia a la información que está presentando. En cambio, la bilateral nos menciona ahí intercambio constante de roles, ¿sí? Nos volvemos el emisor, le envía al receptor y el receptor a la hora de responder se vuelve emisor.
Entonces, por eso dice intercambio de roles, porque el emisor y receptor van cambiando de puesto según cómo vayan respondiendo a la información que se les envía. La comunicación privada, Paola, por favor, página 20. Comunicación privada. Se hace presente cuando el emisor dirige el mensaje a una sola persona o a un grupo reducido y seleccionado de personas, ya que solo ellos son los que interactúan. Sus objetivos están definidos y se relacionan exclusivamente con los intereses de los participantes. La función de la comunicación privada consiste en culturizar por medio de modelos, valores, normas y pautas de comportamiento de quienes interactúan en este proceso de comunicación. Gracias. Entonces, dentro de esto es más limitada, ¿sí? Nuestra forma de comunicación. ¿De qué manera? Bueno, pues porque podemos nosotros limitar y delimitar la manera en que nos comunicamos y qué es lo que vamos a comunicar. A eso se refiere en este tipo de comunicación. No tanto por la información que sea privada, que sea solamente que la deba de conocer cierta persona, como los secretos, ¿no? Que no todos se los decimos, no. Se refiere a que es privada porque comparten el mismo lenguaje, son del mismo nivel de conocimientos, no nada más en cuanto a económico, sino también en la cultura, comparten la misma cultura. Es como si nos pusiéramos a platicar con alguien de otro país que no conocemos la cultura tal cual, no sé, Berlín, Moscú, algún país que no es tan conocido dentro de la cultura general y que de alguna manera podíamos nosotros crear una barrera de cierto tipo en la comunicación privada si no conocemos realmente o estamos al mismo nivel de conocimiento de la otra persona. En la comunicación pública, Jesús, por favor. Comunicación pública. Por favor. Gracias, Jesús. Perdón. Entonces vemos la diferencia entre una y otra. El propósito tal cual de la pública nos dice aquí que va en la intención del mensaje. ¿Con qué finalidad? En una conferencia, en un taller, en una exposición, debemos de tener claro la intención comunicativa. ¿Qué es lo que queremos transmitir o para qué lo vamos a transmitir? ¿Sí? Lucía, ¿puede continuar, por favor? Lo del propósito de la comunicación. Sí, por favor. El propósito de la comunicación pública efectiva diferente según la intención del mensaje. Por ejemplo, un representante de relaciones públicas puede utilizar los medios masivos para reparar la imagen pública de una compañía después de que haya surgido un polémico escándalo. En esta situación, la comunicación pública efectiva tiene como intención informar al público. Por otro lado, la intención de un cartel es traer a una audiencia para comprar un producto o servicio. La comunicación pública efectiva se utiliza para formar, educar, persuadir e inspirar a la audiencia. ¿Sigo? Hasta ahí, gracias.
¿Ok? Entonces podemos identificar que es la más utilizada, la comunicación pública, ¿sí? En el salón de clases, la manera en que damos nosotros a conocer cierta información, la podemos identificar por este tipo de intención comunicativa que presenta, que es diferente a los anteriores. Paola, ¿puede continuar, por favor? Luis. En la comunicación interpersonal, No, donde dice la comunicación pública efectiva la, puede. la comunicación pública efectiva puede manifestarse de diferentes formas. La oratoria pública en cualquier forma es considerada comunicación pública. Esto podría ser una asamblea escolar, una reunión de negocios o un discurso presidencial. Los medios masivos, el uso de la televisión, radio, periódicos o cualquier otro medio de producción masiva es otro tipo de comunicación efectiva. La comunicación pública efectiva debe evitar palabras, filosofías e ideologías parciales. Por ejemplo, cuando el presidente hace un discurso, sus palabras y pensamientos necesitan mostrarse de forma universal para que un grupo no se sienta aislado o excluido. La comunicación pública efectiva mantiene las afirmaciones genéricas y neutrales en cuanto al género, raza y creencias religiosas. Gracias. Entonces, vemos ahí la manera en que puede utilizarse, de qué manera lo encontramos. Y es la más común, les decía yo. Vamos a pasar a lo que es la comunicación intrapersonal. Valeria, ¿nos la puede leer, por favor? Comunicación interpersonal. La comunicación interpersonal es la que da dentro de ti. Se refiere a la que una persona realiza consigo misma. Puedes darse ánimos para reflexionar sobre alguna acción que realizamos o debemos emprender. Universidad Popular Autónoma de Veracruz, 2013. En este proceso, la emisora y el receptor son el mismo individuo, y aunque se ha dicho que la comunicación se da con la interacción, es conveniente que valores también la manera en que tú mismo te das el tiempo para razonar y pensar en distintas cosas que cumplen con la misma estructura del proceso comunicativo. Ok, gracias. Como nos dice ahí, es la que se da en sí mismo. ¿Sale? Cuando pensamos, tanto en voz alta como internamente, estamos realizando la comunicación intrapersonal. Esa la utilizamos principalmente cuando estamos indecisos, estamos pensando, buscando las mejores opciones y hablamos de cierta manera, de forma mental, y podemos ordenar la comunicación que queremos encontrar dentro de nosotros en la intención de lo que decidimos. Por ello es intrapersonal, que es la más común, porque siempre estamos pensando en algo y tratando de resolver tal cual lo que nos está presentando. En la comunicación interpersonal, Lucía, por favor. Lucía, ¿nos puede leer la comunicación interpersonal, por favor? ¿Me dijo a mí? Sí, Lucía, por favor. Ah, la comunicación interpersonal es la que se da dentro de ti. Se refiere a la que una persona realiza consigo misma. Puede ser para darse ánimos, para reflexionar sobre alguna acción que realizamos o vamos a emprender. Universidad Popular Autónoma de Veracruz, 2013. En este proceso, el emisor y el receptor son el mismo individuo. Y aunque se ha dicho que la comunicación se da con la interacción, es conveniente que valores también la manera en que tú mismo te das el tiempo para razonar y pensar en distintas cosas que cumplen con la misma estructura del proceso comunicativo. Gracias, Lucía. Entonces podemos ver que todas las utilizamos de diferente forma, todos los tipos de comunicación. Quizá no seamos los emisores de la comunicación unilateral, pero la recibimos al estar en constante interacción con los medios, ¿sí? Entonces formamos parte de esa comunicación unilateral.
cuando nosotros entablamos conversaciones dentro o fuera de nuestro círculo familiar, hacemos la bilateral, podemos hacerla privada en la escuela, hacerla pública de cierta manera cuando participamos dentro de algún evento y de esta manera estamos inmersos en los diferentes tipos de comunicación. Vamos a realizar dos actividades. La primera es la que nos marca en la página 22 y la segunda es un collage digital de los tipos de comunicación para que sea más fácil de realizarlo. Y en la 22 nos dice, lee cuidadosamente cada ejemplo del proceso de comunicación e identifica a qué tipos de comunicación hace referencia, anotando la respuesta en cada uno de los recuadros. Si se dan cuenta, las 5 oraciones presentan 3 tipos diferentes de comunicación. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de estas. En el primero debemos de poner a cuál se refiere: oral, escrita directa, indirecta, unilateral, bilateral, privada y pública. O sea, van unidas algunas, ¿sí? Entonces podemos identificarlas. En el número 1, Paula, ¿nos la puede leer, por favor? Número 1. Laura envió un mensaje por celular a su amiga Carla para advertir que al día siguiente aplicarían un examen no calendarizado de matemáticas. Carla agradeció el gesto, invitándola a su casa para estudiar juntas. Ok, ¿a ese qué tipo de comunicación creen ustedes que se está refiriendo? La interpersonal. Ok, interpersonal. ¿Qué otra? Esa sería la primera. Podría ser también bilateral porque pues o sea, se da un mensaje y se recibe una respuesta. Ok, entonces ahí sería bilateral privada. Privada porque están en el mismo nivel. El mismo sería bilateral, privada, interpersonal. ¿Y cuál es la que les falta ahí? ¿Se puede considerar pública aunque solamente haya sido un receptor? No, recuerden que la pública es masiva. Ok, pusieron interpersonal, privada, bilateral y escrita. Recuerden que está diciendo que es un mensaje en el celular. Entonces, esas 4 son las que ocupa ahí. En el número 2, Valeria, por favor, ¿nos la lee? El director del plantel acudió a la sala para informar a los alumnos que se suspenderían clases por llegar a un huracán a la ciudad. Sin embargo, los estudiantes desconocieron cuántos días será de asueto. Ok, gracias. ¿Hay cuáles tipos de comunicación podemos describir? Directa, Directa, ¿qué otra? Ahí sí podría ser pública porque pues son muchos. Exacto, ahí sí es pública. Directa, pública y nos faltan 2. Unilateral. Oral, Oral, muy bien. Sí es unilateral también. Así es, correcto. ¿Sale? Porque no hay respuesta de los chicos, simplemente se les informa y por eso se convierte en unilateral.
La número 3, Lucía, por favor. Andrés vio en la televisión que la próxima semana estaría en la ciudad de su grupo favorito de música, pero no escuché en qué lugar venderían los boletos para accesar al evento. Ok, entonces ahí, ¿cuál es la que aplicaría? Unilateral, Sí, intrapersonal, podría ser. así es, intrapersonal también. Pública, Ajá, porque fue en la televisión, muy bien. ¿Cuál nos falta? Oral, Oral. Ok, entonces la número 3, ¿cómo quedó? ¿Cuáles fueron las que pusieron? unilateral, intrapersonal, pública y oral. Ok, muy bien. Sí, es correcto. Número 4 nos dice, los amigos de Luis Ángel se enteraron que habría una fiesta en casa de Oscar por su cumpleaños, ya que les hizo llegar invitaciones digitales que fueron publicadas en redes sociales. Primero fue escrita, ¿no? Así es. ¿podría ser bilateral privada? Sí, puede ser privado y bilateral porque, bueno, privado porque estamos hablando de redes sociales que obviamente solo un grupo son los que manejan al 100% o están siempre en ese, perdón, o están ¿Y siempre escrito? en ese, es escrita, muy bien. Miss, Dígame, ¿no puede ser indirecta colectiva? también, sí se puede dar. Jesús, ¿nos puede leer la número 5, por favor? Oral, Ajá, Interpersonal, sí. Oral, interpersonal, bilateral, así es, bilateral. ¿podría ser pública? En la pública, recordemos que es de manera masiva, o sea, es mucha gente, para mucha gente cuando hacemos una comunicación pública. puede ser privada, porque pues nada más había 2 personas. Exacto, es privada por el número de y que hablan de lo mismo, o sea, se entiende de qué se está hablando. ¿Ok? Entonces pasamos a la actividad número 2, por favor. Esa, les comentaba yo que puede ser de manera digital para que sea más fácil el collage de los tipos de comunicación. ¿Sale? Y en la primera hora me envían lo que es de la página 22. Y el collage va a ser para la primera hora. ¿Sale? ¿El collage de qué página, Miss? De los tipos de información que vimos ahorita, 20, 21. Nada más es eso Sí, y esto que llenamos, ¿verdad? así es. Eso es lo de la primera hora, por favor.
¿El collage puede ser digital? Sí, sí, digital. El collage lo pueden hacer de manera digital o en la libreta como ustedes se acomoden. Yo les había puesto digital porque es más fácil. Word o Ajá, en Word, en Publisher, en PowerPoint, Corel, donde ustedes puedan trabajarlo. Mi- Miss, Bueno, no tenemos que especificar cuál es cuál, ¿verdad? no, con la imagen ya me representan el tipo de comunicación. Gracias.
Chicos, salimos, regresamos. 8:30, por favor. Ok, Miss. Gracias, ahorita nos vemos. Sí.